Muy buenos días a todos en esta mañana que el Señor nos da la oportunidad, de poder estar en adoración y en alabanza, en un tiempo precioso que siempre Él comparte cuando su pueblo se reúne y nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones y estar contemplando su grandeza, estar contemplando cada una de sus maravillas, reconociendo mi necesidad de depender de Él, reconociendo mi necesidad de tener un encuentro y de una comunión que evidentemente la tengo durante toda la semana en mi casa y la busco, pero es muy especial, como digo, cuando el pueblo de Dios se reúne para abrir juntos los corazones en alabanza y en adoración a nuestro Dios. La palabra del Señor, que es la que tenemos la oportunidad ahora de compartir y de abrir, pues no solamente está escrita para los creyentes, no solamente está escrita para aquellos que hemos tenido un encuentro personal con el Señor y ha cambiado nuestras vidas por completo, sino que la palabra del Señor también, evidentemente, y damos gracias a Dios por ello, se dirige a aquellos que viven por completo a espaldas del Señor. Y se dirige también y les habla con claridad, y de la misma manera que le habla con claridad cómo debe ser el caminar del creyente, del Hijo de Dios, también habla con bastante claridad cómo es y las consecuencias que trae aquel que está dispuesto a estar viviendo de espaldas a Dios. Unos, nosotros, los que formamos parte del pueblo del Señor, nos lo tomamos como una gran bendición y decimos, sí, me siento perfectamente identificado con lo que el Señor dice y tengo que obedecerle. Los que no, muy probablemente no podemos exigirle nada. Si no conocen al Señor, ¿cómo podemos exigirle? Pero hay una cosa que es bien cierta. La palabra del Señor tiene poder. Y en esta mañana vamos a hablar también acerca de esto. El poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra de Dios es no solamente que viene a reflejar la situación del hombre natural, una situación de apartamiento por completo de Dios, un caminar en pecado, un no poder hacer por mucho esfuerzo nada que sea agradable a los ojos de Dios, pero aún así la palabra del Señor tiene poder como para llegar a lo más profundo del corazón de esa persona y poderla cambiar por completo. Y si diéramos testimonio, los que estamos aquí, que prácticamente la gran mayoría somos todos creyentes, podríamos hablar de lo que esta realidad es en nuestras vidas. El Señor me ha cambiado por completo. No porque haya sido capaz yo de encontrar la fórmula mágica para que me cambie. No porque he sido capaz de tener la sabiduría suficiente como para encontrar el auténtico y verdadero camino que tengo que seguir todos los días. Sino todo lo contrario. Porque el Señor ha hecho en mi vida que sea consciente de mi situación de pecado y mi necesidad de depender por completo de Él. E incluso en el caminar de cada día, tengo la necesidad de que la presencia del Señor esté siempre conmigo. Muchos llegan a considerar que una vez que han confiado en Cristo como su Salvador y tienen ya la seguridad de la vida eterna, podemos llegar a pensar de que podemos vivir como a cada uno de nosotros nos dé la gana. Lo importante lo hemos conseguido, nos lo ha dado Dios. Ahora viene mi parte, pero tampoco debo de ser excesivamente exigente. Como la salvación no se basa en las obras, pues no importa de qué manera sea mi vida delante de Él, ni cómo voy en mi día a día viviendo, o las cuentas que tengo que rendir delante del Señor. Y uno se pregunta, ¿es esta realmente la conclusión lógica
que nos trae la palabra de Dios. Esta es la conclusión lógica que trae el Evangelio. ¿Es suficiente con asegurarnos o tener seguros ese hogar celestial que Dios nos ha prometido, que nos ha concedido? ¿No quiere Dios lograr algo más en nuestras vidas? Yo no sé si este tipo de preguntas nosotros no lo hacemos, porque en algunas ocasiones en nuestra vida debemos de pararnos y hacernos realmente estas preguntas delante del Señor. Y como he dicho al principio, la palabra del Señor habla al creyente, al que el Señor ha puesto un corazón nuevo en él. También habla a aquel que no ha estado dispuesto a rendir en su corazón al Señor, aunque esté cerca. Aunque puede decir que lleva mucho tiempo escuchando la palabra. Aunque llegue incluso hasta convivir de una manera que casi aparentemente puede parecer como la de un cristiano. Pero su corazón sigue estando lejos de aquel que salva, que da vida y que transforma esas vidas. Hermanos, las buenas nuevas del Evangelio no se limitan al futuro glorioso en el hogar eterno. El Evangelio también nos trae buenas nuevas para el día de hoy. Y eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. También trae buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio también trae buenas nuevas para el día de hoy. Así que el mensaje de salvación por fe nos enseña que Dios transforma nuestra vida por medio de la fe en Cristo Jesús. No se transforma la vida porque yo me he acercado al Señor o a aquellos que son del Señor y después de mucho tiempo pues voy ganando como una serie de puntos, de valores que me hacen de que al final, pues bueno, por estar siendo constante, el Señor me dice, bueno, no has rendido tu corazón a mí, pero bueno, como te veo con tanto interés durante tanto tiempo, eso es suficiente. No. El mensaje de salvación nos enseña que Dios es el único que transforma nuestra vida por medio solamente de la fe puesta en Cristo Jesús. Y en los capítulos que están alrededor del texto que en esta mañana vamos a compartir, que es Romanos 8, como habéis recibido, los capítulos que están alrededor de este capítulo 8, sobre todo los capítulos anteriores, el 6, el 7, nos están enseñando que la palabra, que la salvación por fe produce en nosotros una vida santa. Nos clama una vida en santidad. Nos clama una vida apartada para servir y para obedecer a aquel que nos llama. Y sin esta clase de salvación no tenemos el poder necesario para satisfacer nunca jamás las exigencias de parte de Dios. Ahora, en Cristo, Dios nos da poder para cumplirlas. Por las obras, nadie puede vivir una vida recta. Esto nos lo va a contar también en este pasaje el apóstol. Pablo nos va a decir también acerca de esto. ¿Cuántas veces el hombre intenta, por sus métodos, por su esfuerzo, por sus obras, de poder ganar lo que es las bendiciones de parte de Dios? Y Pablo nos va a decir en este pasaje que termina sencillamente fracasando y terminando con una vida total y absoluta de frustración. Porque por mucho interés, por mucho esfuerzo que tú hagas, por mucho interés, por mucho esfuerzo que intentemos llevar a cabo, si no es Dios el que está transformando mi vida diariamente y el que está en mi ayuda, no voy a ser capaz de hacer absolutamente nada, por muy frustrante que sea, no voy a ser capaz de hacer absolutamente nada que termine agradándole. En Cristo hemos muerto al pecado. No debemos, por lo tanto, seguir practicándolo. Y esto es algo muy importante y una de las primeras reflexiones que trae este pasaje. No lo hemos leído todavía, lo vamos a leer ahora, pero una de las primeras cosas que nos debe de servir de reflexión. Si yo he muerto al pecado,
¿Qué ocurre con la situación de pecado en mi vida? La palabra está siendo bastante clara. En Cristo hemos muerto al pecado, por lo tanto no debemos seguir practicando el pecado. Y aunque éramos esclavos del pecado, que es algo que precisamente también el apóstol está constantemente diciendo a través, no solamente de este capítulo 8, sino si leyéramos prácticamente desde el principio de la epístola, pues la palabra nos dice también que hemos sido libertados, pero no hemos sido libertados para cualquier cosa, sino que hemos sido libertados para servir a Dios. Lo que no pudimos hacer por la ley, porque no nos dio poder para cumplir sus exigencias, dice la palabra que se nos ha hecho posible por medio de nuestro Señor Jesucristo en base a la fe. No porque la ley fracasara, no porque la ley no fuera la correcta, la ley venía y viene de Dios, sino está hablando y está apuntando Pablo acerca de la debilidad del hombre, la debilidad del hombre. Somos débiles. Y esto, vuelvo a repetir, termina en una gran frustración cuando nos acercamos a esta enseñanza solamente desde el punto de vista humano. ¿Cómo que no soy capaz? ¿Cómo que no soy capaz? ¿No veis mi trayectoria durante tantos años? Pues no soy capaz. La debilidad del hombre y la incapacidad, por lo tanto, para poder cumplir las exigencias de Dios. Pero esto se ha hecho posible por medio de nuestro Señor Jesucristo en base a la fe puesta en Él. Por eso ahora podemos vivir una nueva vida, una vida que es agradable a Dios. Y tras esa frustración humana que nos deja, si hubiésemos leído el mensaje del capítulo 7, de ser incapaces de cumplir la ley, sus exigencias, Pablo nos ofrece ahora en este capítulo 8 cómo el Evangelio sí que transforma la vida que ha sido en verdad salvado y presenta también el resultado de la justificación por fe. El Evangelio produce una vida santa. No lo producimos nosotros, viene de Dios. La victoria es posible por medio de Cristo. Vamos a leer el pasaje de Romanos 8 que nos viene a explicar las bases para vivir acerca de una vida santa. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos delante de un texto en el que el apóstol habla de contrastes importantes. No siempre las letras que están escritas en color negro se leen bien. Yo una de las veces que me di cuenta que tenía otra vez que volver a tener gafas, hace algunos años, recuerdo que fue ahí, en un culto de oración, que me puse a leer el texto y me bailaba las letras, y hasta que me di cuenta que efectivamente al cambiar el fondo de la Biblia que tenía y las letras, pues me bailaban bastante. Estaba acostumbrado y entonces me di cuenta de ese detalle. No siempre las letras en color negro
puedes leer perfectamente. Imaginaros si estamos leyendo las letras en color negro con un fondo muy oscuro. Apenas tiene contraste. La palabra del Señor y Pablo viene a hacer un ejercicio que es importantísimo a la hora de aprender de su palabra, que es de explicarnos con claridad contrastes grandes. Y contrasta cosas tan importantes que vemos con bastante facilidad como es la vida y la muerte. Dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo contrasta también acerca de otros términos que vienen aquí como es la carne o lo carnal y lo espiritual? Y es importante en ese sentido ver de qué manera Pablo nos está enfocando a esto. Porque al llegar a este capítulo 8, el autor va llegando a lo que es la culminación de todo el argumento que ha venido desarrollando prácticamente desde el principio de la carta. Y a la luz de lo que ha dicho, de lo que ha explicado en los capítulos anteriores a este capítulo 8, pues podemos afirmar que no hay, dice el texto, comienza arrancando, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Si nos quedamos ahí, es bastante impactante lo que está diciendo Pablo. La palabra del Señor habla a los no creyentes y habla también a los creyentes. Tenemos que saber identificar perfectamente para cuándo está hablando el Señor, a quiénes y a quiénes no. Eso es importante. Mirar el énfasis especial que hay en este término que aparece en el capítulo 8, nada más arrancar el capítulo 8 con ninguna. El sentido es que no pesa sobre las personas que aquí indica absolutamente ninguna clase de condenación, refiriéndose en cuanto a condenación no tanto a la sentencia, sino sobre todo al castigo. Estamos exentos de ese castigo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ahora ningún tipo de condenación? ¿Y sobre quién no hay ningún tipo de condenación? Esta circunstancia de estar libre de una pena pendiente deja muy claro Pablo que ¿para quién es? Para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios que podemos estar leyendo, comprendiendo y sabiendo lo que Cristo nos ha regalado. No lo que hemos conseguido, sino lo que Él nos ha regalado. Y no voy a insistir mucho en esta observación de lo que Él nos ha dado. Solamente os voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis dónde Pablo, con toda la enseñanza, con todo el regalo que viene de parte de Dios, cómo lo está enfocando a la hora de leerlo. Mirad sencillamente de qué manera terminan los capítulos anteriores, prácticamente casi el último versículo, para que veáis el enfoque que Pablo está dando, por lo menos hasta este momento. Mirad cómo termina el capítulo 5. La última frase dice: Jesucristo, Señor nuestro, para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Poniendo la mirada, ¿dónde? En Jesucristo. Mirad cómo termina el capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde está puesta? En Cristo Jesús, la mirada. Mirad cómo termina el capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La mirada puesta en Cristo Jesús. Mirad cómo va a terminar el capítulo 8 también de Romanos. Nadie podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No creo que tengamos duda de Pablo desde un principio, donde está poniendo sus ojos acerca de todo este regalo, de toda esta cosa tan preciosa que el Señor nos ha regalado por medio de su gracia, y que no quepa nadie la menor duda que está conseguida por ningún esfuerzo nuestro, ningún esfuerzo humano. Está todo puesto delante del Señor de donde viene. El sentido, como digo, y la circunstancia que nos encontramos aquí es que estamos libres de una pena pendiente
Y esto está apuntando, como he dicho antes, a aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es decir, aquellas personas que cuentan con una nueva relación, con un nuevo orden en el cual son introducidas por fe en Cristo, viven unidos a Cristo Jesús. Y además, de alguna manera para darle un poco, a ver si me explico, un poquito más fuerza, de más significado todavía a esto que Pablo está diciendo en cuanto a esa de ninguna condenación, escriba a continuación la frase que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una frase que parece ser que no está en el versículo 1 en los originales, pero no es nada nuevo, viene a copiarse prácticamente de lo que un poquito más adelante nos vamos a encontrar en el versículo 4, es decir, la misma visión de Pablo, aunque en un principio no viene en el original, pero está puesto ahí, el escritor lo pone aquí para que veamos todavía con mayor claridad, con mayor identificación, quiénes son los que no cuentan con ninguna condenación, los que cuentan con ninguna condenación en sus vidas. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, hermanos, que recibimos esta gloriosa declaración. ¿Qué cosa tan grande? Ninguna condenación. Y la recibimos aunque merezcamos condenación. Yo no sé si en algún momento de la vida alguno de nosotros pensamos que no somos merecedores de esa condenación. Todos somos merecedores de esa condenación. Todos. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra puesta en Él. Así que como Él ya no está condenado, tampoco nosotros no hay tampoco condenación. Para Pablo, la no condenación que viene en este versículo significa libertad. ¿Libertad de qué? No solo de la culpa del pecado, sino también de su poder, como muchas veces repite el apóstol a través de la carta o da esa imagen de su poder esclavizante, el poder esclavizante que tiene el pecado en el hombre. Algo que, como digo, nunca deja de estar ausente en la mente del apóstol en los pasajes anteriores a este que estamos nosotros leyendo. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Para ellos hay justificación y por ello salvación plena y gratuita. El poder para llevar una vida santa viene solo y exclusivamente del Espíritu Santo que reside en todos los que hemos confiado en Cristo Jesús. El valor de esta provisión de Dios se aprecia al compararla con el vivir conforme a la carne. Y aquí es donde empieza a hablar el apóstol acerca también de este contraste, del vivir acerca de la carne, vivir en el Espíritu. ¿Hay contraste? Porque en muchas ocasiones el no creyente la confunde. Y lo podemos ver con cierta lógica. ¿Pero y qué la confunde al creyente? Es más complicado, pero también sucede. Para entender el mensaje de Pablo, como digo, en este contexto tenemos que comprender lo que para Pablo es el asunto de la carne. Esta palabra en la Biblia tiene distintos sentidos. La palabra carne se refiere a la carne física, se refiere a la carne del cuerpo, se refiere a la carne de comer, ¿vale? Es decir, todo aquello que se ve, que se palpa. Pero esta palabra en la Biblia tiene distintos sentidos. A veces se refleja o se refiere a lo que es la carne física, pero en otros sentidos se está refiriendo a determinados aspectos en los que el hombre tiene puesta precisamente su mente. Lo que intenta el hombre conseguir, el esforzarse del hombre, lo hace conforme a la carne. Aquello que el hombre ve, aquello que el hombre desea,
aquello que el hombre termina anhelando, nos encontramos que está apuntando acerca de nuestro actuar conforme solo y exclusivamente a la carne. Y se utiliza para describir, como digo, todo aquello que es visible, lo que es físico, lo que es material, en contraste de lo que no se ve. ¿Y sabéis una cosa interesante? Cuando estamos viendo la palabra del Señor y estamos estudiando la palabra, nos damos cuenta qué es lo que la palabra le da más valor. ¿Qué le da la palabra más valor? ¿A lo que se ve o a aquello que no se ve? Da más valor precisamente a lo que no se ve. Apuntando no a lo carnal, no a lo mundano, no a lo material, sino apuntando precisamente a lo espiritual. Muchas veces a la hora de orar, el Señor pone en mi corazón muchas veces de orar y dar gracias no solamente por las cosas buenas que vienen de Dios, evidentemente, y que veo, sino por aquellas que ni tan siquiera me doy cuenta, que seguro que se me escapan, pero que sé que Dios está actuando en nuestras vidas y nos está bendiciendo, aunque yo no lo veo. La Biblia atribuye, como digo, mayor valor a esas cosas que no se ven. Y esta idea se contempla muchas veces en el adjetivo carnal. Una persona carnal vive por lo que ve y no considera su vida desde la perspectiva de Dios. Es imposible. Y muchas veces el hombre, por eso es el contraste de lo carnal con lo espiritual, el hombre carnal, el hombre que lucha por conseguir aquello que desea su corazón, es alguien, deja claro la Biblia, que no puede estar al mismo tiempo con lo carnal y con lo espiritual. ¿Cuánto nos gusta, verdad? O cuánto anhelamos muchas veces de intentar jugar con estas dos barajas, con estos dos contrastes. Me encanta el aspecto carnal, me atrae lo material, me esfuerzo por lo mundano, pero soy muy espiritual. Pues anda, la palabra del Señor me está diciendo desde el principio de una manera muy clara que no tengo capacidad para estar jugando a las dos barajas. Manifestaciones de esta actitud en el materialismo, bajo una perspectiva materialista total, evalúa la vida, como digo, en definitiva, del hombre natural. Y si queremos tener una clara idea, no lo voy a leer porque no tenemos el tiempo suficiente, pero el pasaje viene a dar cuenta del auténtico cuadro, del auténtico marco en el cual se encuentra el hombre carnal, que por mucho que se esfuerza, viene la lista de parte del apóstol de una manera muy clara de lo único que consigue. Y entonces nos iríamos al pasaje de Gálatas 5, donde el propio Pablo, en este pasaje, pues está hablando, está poniendo delante una lista acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si queremos empezar por la lista de las cosas que el hombre, por mucho que se esmera, es capaz de poner delante del Señor, pues nos encontramos, y podemos parar en cualquier momento, pero nos encontramos que esas manifestaciones son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y sigue. Qué triste. Ese es el marco único que el hombre natural puede traer delante de Dios. La naturaleza humana, como vemos, se opone por completo al poder del Espíritu Santo. Las buenas obras del hombre no tiene la capacidad de producir lo que Dios quiere. ¿Y quieres saber lo que nuestros esfuerzos acarrean? Pues ahí lo tenemos. En contraste, descubrimos lo que el Espíritu Santo produce realmente en nosotros. Y vienen los versículos siguientes. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué contraste tan grande, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. En el caminar en la carne
y el estar en el Espíritu Santo. Por esto Pablo habla de una manera permanente del conflicto que hay entre espíritu y carne. Hay que crucificar nuestros esfuerzos, vivir por el Espíritu de Dios, pedirle al Señor que día a día vaya muriendo esa carne que hace que esté siempre buscando aquellas cosas que me separan más de Él, más que buscarle. Que el Señor quite esas cosas carnales de mi vida. Y la carne apunta la idea que describe nuestros esfuerzos por vivir una vida buena. Nunca vamos a obtener lo que deseamos por muchas obras que manifestemos. Finalmente lo que se ve cuando nos esforzamos en la carne es la debilidad precisamente de la carne. Lo que estábamos viendo antes, la debilidad de la carne. Hermanos, somos débiles, somos pecadores. Damos gracias al Señor porque por su gracia nos ha salvado, nos ha rescatado. Y no solamente nos ha salvado, no solamente digo yo ahora que estoy en Cristo Jesús, sino lo más importante, Él está conmigo en todo momento y en todo tiempo. La ley que Dios dio para revelar al pecado del hombre se define ahora como la ley del pecado y de la muerte. Y se llama así porque el pecado y la muerte resultan del conocimiento de las normas de Dios. Porque aun cuando nuestras mejores obras no son capaces de cumplir las exigencias de la ley, porque somos demasiado débiles, cuando Cristo vino al mundo, tomó una naturaleza humana, nos está diciendo el pasaje, una naturaleza semejante a la nuestra, y al morir por causa de nuestro pecado, ha condenado la naturaleza humana porque los esfuerzos de la misma han resultado en obras sencillamente pecaminosas. A ser condenada la naturaleza del hombre, se nos enseñó el camino para cumplir lo que la ley exigía. La capacidad para cumplir con ella no se obtiene en ningún momento por nuestro esfuerzo. Esto solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Así que hemos visto ese contraste y vamos a ver ahora, a continuación, lo inútil de tratar de agradar a Dios en cuanto a la carne. Porque los que están en Cristo viven de una manera distinta por el poder del Espíritu Santo. Y estas personas tienen, como digo, una nueva vida. Al venir a morar en nosotros el Espíritu Santo, nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. Él, el Espíritu Santo, se entristece cuando gobernamos nuestras vidas porque el fruto de ellas no le agrada. Por eso, obra en nosotros para que vivamos de una manera diferente. Y hermano, os digo una cosa, por la gracia de Dios, nosotros los creyentes somos especiales. Claro que somos especiales y somos distintos. Y nuestra manera de andar y nuestra manera de caminar deberían de ser distintas y especiales. Porque lo que hay en nosotros no es otra cosa que el Espíritu Santo, que como digo está permanentemente, en todo momento y en toda circunstancia, está acompañándonos en nuestra vida. Así que el que no experimenta esta obra del Espíritu en su vida, pues tiene que preguntarse si realmente pertenece a Cristo. Cuando estamos viendo que el fruto de mi caminar va unido a la primera lista que hemos leído antes, que son de las cosas carnales, y vemos que en nuestra vida la segunda lista que habla acerca de lo espiritual, pues no hay ningún tipo de fruto, no hay ningún fruto, debemos de ponernos delante del Señor realmente cuál es nuestra vida. El Señor en el momento que entra en nuestros corazones, como hemos dicho, da muerte a la carne y el Espíritu Santo está de manera permanente en nosotros. ¿Cómo es posible que nuestro caminar no sea un caminar que produzca frutos, los frutos dignos de arrepentimiento?
Al estar en Cristo no dejamos de ser humanos desde el punto de vista físico. Todavía vivimos en un cuerpo mortal que está destinado, por supuesto, a la muerte. Pero mirar, porque la condición del Espíritu se transforma y se dirige por un nuevo camino. Ahora podemos esperar la vida eterna porque se nos ha atribuido la justicia de Dios. El mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos también es el que tiene poder hoy para darnos nueva vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué seguridad nos vienen a dar también estas palabras. El instrumento que Dios utiliza para efectuar esta transformación no es otra cosa que su propio Espíritu, quien mora en cada uno de nosotros. Así que el pasaje viene a describir, como digo, el ministerio del Espíritu Santo por el cual llegamos a tener una vida santa. No podemos tener una vida santa si el Espíritu de Dios no está realmente en nosotros. El mismo Espíritu es el que nos resucita ahora a una vida santa y después de la muerte a la vida eterna con Dios. Quiero terminar con la parte que nos habla acerca de lo que es el resultado de esta nueva vida. Porque el que tiene una nueva vida no la puede esconder como cualquier cosa. Aquel que ha cambiado por completo Dios su vida, camina mirando lo espiritual y camina de una manera distinta a como nuestra sociedad puede caminar ahora mismo. Y esto trae unos resultados. Son los versículos 9, 10 y 11 que vienen a hablar, en definitiva, de la autoridad para vivir en el Espíritu. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mirar atentamente a unas frases que se encuentran en estos versículos. Mirar, en el versículo 9, mirad qué frase nos encontramos ahí. El Espíritu, dice, de Dios mora en vosotros. También dice el Espíritu de Cristo. En el versículo 10, Cristo está en vosotros. En el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Es decir, de una manera evidente, todas estas frases son equivalentes y anotan el mismo poder efectivo de Dios como que ha sido experimentado tanto por Pablo como por cada uno de los lectores que han recibido el Espíritu Santo. Antes Dios moraba entre su gente en el tabernáculo, en el templo, ahora mora en vosotros. Anteriormente Pablo hablaba en términos generales, pero ahora mirar, porque ahora se dirige a los cristianos para quienes escribe más vosotros. ¿Os dais cuenta? Y les asegura, nos asegura que no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Y la razón es simple, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Al decir esto, Pablo no quiere decir que seamos inmunes a cualquier tipo de tentación. No significa de que estemos apartados de todo lo que es la tentación del pecado, a las cosas carnales. No puedo daros mucho más porque se me va el tiempo, se me ha ido ya el tiempo, pero mirad la lucha que Pablo está teniendo en el capítulo anterior. Miradlo en vuestra casa, porque Pablo está reconociendo que se encuentra en medio de dificultades, de una tremenda lucha. Con su mente sirve a la ley de Dios, pero con su carne sirve a la ley del pecado. Obviamente sabe que los cristianos, a los que va dirigido esta carta, a los de Roma, se encuentran en la misma lucha. Pero hermano, también en esa misma lucha nos encontramos cada uno de nosotros, aunque el Señor haya entrado en nuestras vidas y haya cambiado por completo nuestros corazones. Quisiera terminar con un versículo. No solamente estamos, como he dicho antes, en Cristo, sino que Él está, por supuesto, en nosotros.
Y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo, el viejo hombre, tuvo que morir cuando Jesús entró en nuestras vidas. Pero voy a leeros en cuanto a lo que Pablo nos estaba hablando acerca de nuestra vida de santidad, nuestro caminar en el Espíritu. Leeros solamente 2 versículos que se encuentran en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor siga siendo misericordioso con cada uno de nosotros. Que realmente seamos siempre agradecidos de ver de que la presencia, su presencia, está con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Ese es el consuelo que muchas veces nos encontramos cuando nos acercamos de nuevo a la palabra. Doy gracias a Dios por esa presencia permanente en mi vida. Que el Señor nos bendiga mucho, hermanos. Amén.